Yo nací en México, de padre español y madre mexicana. Mi padre nació en Barcelona y mi madre en Yucatán. Yucatán es una región separatista de México, muy suya, con la cultura maya, una zona bastante hispanista, en un país que ha rechazado de una manera retórica y política muy fuerte lo hispano. Entonces los yucatecos han tratado de independizarse de México de la misma manera en que muchos barceloneses han postulado la posibilidad de una independencia de Cataluña. Entonces, bueno, no es de extrañar que teniendo dos padres que vienen de lugares separatistas, ellos mismos se separaran muy pronto. Fue un matrimonio breve, pero la impronta de mi padre, la relación con él, me dejó siempre, y hasta la fecha conservo esto de él, una idea de que la realidad mexicana es una realidad múltiple. O sea, por el hecho mismo de que él venía de Barcelona, creció en México, durante la Guerra Civil vio perdidas sus posibilidades de regresar a España, se interesó entonces en la realidad mexicana, estudió el mundo indígena, que es lo que a él le cautivó, escribió un libro sobre eso. Entonces, la idea que él mismo me transmitió desde que yo empecé a hacerle preguntas en la infancia sobre la realidad mexicana, es como una especie de gran lasaña con muchas capas culturales históricas, ¿no? El mundo anterior, porque además no es solo un mundo indígena, sino muchos mundos indígenas, los orígenes hasta llegar a los aztecas, la conquista, el mundo criollo, la colonia, luego el México contemporáneo, la relación con Estados Unidos. Entonces, la literatura mexicana y en general la experiencia de vivir en México creo que tiene que ver mucho con estas distintas capas de la historia, o sea, desde un mundo anterior al que no siempre aludimos o que no siempre tenemos presente, pero que se manifiesta, digamos. Abrir una calle en la Ciudad de México es una forma accidental de arqueología, porque muchas veces una calle se abre para poner líneas de teléfonos y aparecen basamentos de una pirámide, aparece una piedra de una iglesia colonial, aparecen puntas de obsidiana, restos de la historia. Entonces, esto creo que está muy presente en el mundo mexicano y sin duda creo que ha estado presente en lo que escribo. A mí me llama mucho la atención que los mexicanos hoy en día utilizamos la expresión refugiados españoles como una forma del presente. Recientemente yo hablando en una reunión le dije a amigos españoles, tengo a mi hijo en una escuela de refugiados españoles, y a ellos les pareció rarísimo, ¿cómo que es una escuela de refugiados españoles? Bueno, para nosotros la idea de los refugiados españoles, es decir, los españoles que llegaron con la guerra civil, sigue siendo algo muy vigente, y hablamos de algo que tiene que ver con el exilio o que tiene que ver con los refugiados españoles como si hubiera ocurrido ayer. Yo creo que esto tiene que ver con la impronta absolutamente determinante de los muchísimos españoles que estuvieron en México y que en las más diversas ramas pues transformaron la vida de México. O sea, Luis Buñuel en el cine, Félix Candela en la arquitectura, Luis Cernuda en la poesía, José Gauss en la filosofía, tanta gente, ¿no? Mi padre estudió con Gauss, fue su maestro y se relacionó mucho con el mundo de los españoles. Él tuvo una novia histórica, mi padre, que era la hija del general Miaja, el defensor de Madrid, y aparentemente una chica muy muy guapa, nada más que formaba parte, digamos, de los rojos españoles que estaban, y si bien mi padre pertenecía a una familia de españoles en México, la madre de mi padre, que era mexicana, y ese fue el motivo por el que él se fue a México, coincidiendo con la guerra, le parecía imprudente que mi padre tuviera una novia que fuera la hija de un general comunista. Entonces, ante el rechazo de la madre, mi padre decidió fugarse con la hija del general Miaja y le propuso una cita en una plaza de la Ciudad de México, en Mixcoac, un barrio del sur de la Ciudad de México. La citó ahí y mi padre hasta la fecha que no sabe por qué ella no se presentó a la cita, y bueno, gracias a que ella lo dejó plantado yo existo, ¿no? Pero él se quedó siempre hablando de esta idea, y luego muchos años después yo conocí a la hija de esta mujer, de Tere Miaja, una mujer guapísima, y nos vimos rápidamente en una reunión y ella nada más me dijo, tú conoces la historia, ¿verdad? Y yo le dije sí,
y ya los dos sabíamos que nuestros padres se podrían haber casado, pero eso no ocurrió. Bueno, todo eso formaba parte del mundo de los refugiados en México, que era un mundo bastante disputado porque había bastantes tendencias. Estaban los anarquistas, estaban los socialistas, estaban por ejemplo los catalanes, que no se mezclaban tanto, el gran cuentista Pere Caldés, Agustí Bartra, el poeta, en fin. Y mi padre circulaba entre ellos, pero es un hombre muy poco sociable, y al que le gusta muy poco contar historias concretas. Como él se dedicó a la filosofía, le gustan más bien las abstracciones, todo esto. Entonces yo conocí a varias de estas gentes en la infancia y estudié el bachillerato en el Colegio Madrid, que es un colegio de refugiados, pero quizá algunos de las figuras o de las referencias más importantes del exilio español en México, más bien las encontré después por mi cuenta. Cuando llegan los exiliados españoles a México se da una situación muy peculiar. Primero que nada, México tenía una colonia española amplísima. Había mucha gente, españoles trabajando ahí. Por ejemplo, por parte de mi madre, su padre había nacido en León, España, y había llegado a México a trabajar, y cuando empieza la guerra civil, él es una persona que trabaja en hotelería y pertenece a la España de México, que repudia la República y que es muy conservadora. Entonces había españoles en México muy conservadores que incluso presionaban al gobierno del general Cárdenas para que no diera esta política de asilo. Al mismo tiempo, toda la política hemisférica promovida por los Estados Unidos era una política de no intervención, que quería decir no ayudemos a la República en el fondo. Entonces, en realidad fue un poco extravagante, audaz y un acto solitario que el gobierno de Cárdenas apoyara a la República. Entonces, los refugiados cuando llegan encuentran distintas vías de absorción o de integración en México. Muchos de ellos, que son intelectuales, que son personas que pueden trabajar en editoriales, pues se dedican a hacer el trabajo que querían hacer desde el principio. A mí me parece notabilísimo, por ejemplo, que en el barco Sinaya, que son los principales barcos, el barco emblemático, digamos, del exilio, se empieza a publicar un periódico. O sea, son personas que salen de haber vivido una tragedia extraordinariamente difícil de superar y ya de inmediato están haciendo un periódico para replantearse su vida. Se dan conferencias sobre México, el país al que van a llegar, cuál es la economía, cuál es la circunstancia política. O sea, son personas que llegan deseosas de integrarse y de hacer algo. Pero bueno, hubo muchos caminos de la integración y entonces ha habido descendientes del exilio español en México que son extraordinariamente conservadores, por supuesto, y ha habido gente que se dedicó a los negocios amparados en la colonia española, que era básicamente una colonia dedicada a los negocios en México, y hubo muchos otros que se dedicaron a labores científicas, intelectuales, a la medicina, y que cambiaron para siempre la vida de México. Yo tenía un prejuicio adolescente muy ingenuo hacia la carrera de letras, porque consideraba que era como un matrimonio forzado, un matrimonio por conveniencia, y que una persona que quería escribir, pues le convenía más tener la vida de Conrad en barcos y naufragios, o la vida de Hemingway cazando leones, ¿no? y atestiguando guerras, o la vida de Jean Genet en la cárcel, algo muy, digamos, dotador de experiencia, algo que fuera un estímulo de la vida y no la aburrida tarea de estudiar libros muchas veces por obligación. Entonces yo tenía miedo de que lo que era una pasión se convirtiera en algo muy aburrido y rutinario. Y la verdad es que yo quería estudiar medicina, pero me acobardé porque la carrera de medicina es muy larga, muy sacrificada, hay que estar muchos años en eso, y finalmente decidí estudiar una carrera que es muy buena para los indecisos, que es la de sociología, que es una mezcla de todo, y es interesante sin que sepas muy bien cuál va a ser la utilidad de eso, pero como yo no quería dedicarme a la sociología, pues ya cumplí con el expediente familiar de hacer una carrera. Augusto Monterroso daba un taller muy sugerente porque era un taller renacentista, solamente tenía 3 alumnos, y la idea de él era discutir los textos como se discute el oficio de un orfebre o de un ceramista, o sea, sin teoría, sin marco teórico alguno, sin referencias, sin bibliografía establecida, ir viendo caso por caso cómo podía mejorarse un texto.
nos reuníamos en la biblioteca de Alfonso Reyes, que era una biblioteca gigantesca, todo lo contrario a lo que es Tito Monterroso, que es un autor de brevedades, una gente que le gusta lo portátil, lo ligero. Bueno, él mismo decía que hay demasiados libros, uno se siente verdaderamente en un espacio que te impone con tantas cosas. Había una silla que había diseñado el propio Alfonso Reyes, que era la silla perfecta para un lector absoluto. Era una silla con reposavasos, con atril para libros pesados, con un espacio para poner los pies, con un cenicero. Bueno, era para quedarse ahí instalado y solo levantarse al lavabo de vez en cuando y pasar horas ahí. Entonces, bueno, esa silla a Monterroso le parecía una especie de potro de tortura, porque él prefería ir de un lado al otro de la biblioteca y todo. Y nos reuníamos en este espacio al que se llegaba por concurso, había que aplicar y Monterroso escogía a 3 alumnos que compartían con él un año. Había una avenida que se acababa de inaugurar para llegar a esta biblioteca y era una avenida que, cosa muy rara en una ciudad congestionada de tráfico como México, era muy rápida en ese momento porque estaba recién inaugurada. Y entonces Monterroso llegó muy preocupado y dice, me asustó muchísimo llegar tan rápido. Y nos dijo, en las vías rápidas siempre hay accidentes. Y esta frase, destinada a mencionar nada más una situación de tráfico, yo creo que era una moral de su taller. O sea, en las vías rápidas hay accidentes, hay que tener cuidado, hay que ir poco a poco, hay que revisar las cosas. Pensamos, conociendo la literatura de Monterroso, que era una literatura cargada de sentido del humor, muy divertida, que sería con nosotros muy cordial, que nos apapacharía muy afectuosamente y que nos contaría muchos chistes. Y no ocurrió nada de eso. Monterroso era de una severidad impresionante porque consideraba que su obligación en el taller era revelarnos que la literatura era muy superior a lo que nosotros pensábamos y que realmente la ascensión a la literatura debía costarnos trabajo. Él lo primero que nos dijo es, ustedes han visto muchos programas de televisión, lo cual es cierto, han visto muchas películas, han oído muchos discos de rock, todo eso les puede servir en su vida, pero la literatura está hecha de libros, es un producto renacentista, el objeto libro viene de muy lejos y primero que nada lean el Quijote otra vez, ¿no? Y yo la verdad no lo había leído, ¿no? Él dijo otra vez como si siempre se estuviera leyendo el Quijote, yo no lo había leído, tenía 18 años y leía, como tantos autores jóvenes, leía autores de moda, pero no había leído el Quijote, ¿no? Y empezó de esta manera a destantearnos, a desubicarnos en nuestras certezas, a que lo que nosotros dábamos por sentado empezara a estar en terreno resbaloso, y entonces lo que consideramos que eran los autores importantes, nuestras referencias culturales empezaron a ceder para dedicarnos a lo que es verdaderamente la literatura, que es un oficio hecho de detalles, donde el valor de una coma puede ser un valor ético, un valor que cambie el sentido de la narrativa. Entonces este gusto por el oficio, por los detalles, esta severidad y este rigor hizo que muchos de los alumnos de Monterroso dejaran la literatura en su taller. O sea, en cierta forma fue un taller de inhibición, porque todos llegaban como búfalos hiperventilados, dispuestos a recorrer praderas enteras a ritmo récord, y de pronto les decíamos, deténganse, o sea, en las vías rápidas hay accidentes, hay que trabajar con las partículas de la escritura y eso es mucho más difícil de lo que ustedes piensan. Al mismo tiempo nos convenció de que si nos sometíamos al rigor literario, el camino que íbamos a recorrer no iba a ser tan fácil, iba a ser mucho más tortuoso, pero una vez que lo lográramos, los paisajes que podríamos avistar al final del recorrido serían mucho más extraordinarios, ¿no? Realmente fue como la gran enseñanza de él, ¿no? Que el rigor te lleva a una circunstancia superior de la escritura. Entonces yo no dejaré de agradecerle haber estado en su taller. A mí me gusta mucho escribir cuentos para niños, no tanto pensando en lo que deben leer los niños, sino en lo que yo quiero contarles, ¿no? En el ejercicio del placer de contar una historia con lectores que son muy inquietos, muy exigentes, muy impacientes y por lo tanto muy difíciles de retener. Se necesita escribir textos muy interesantes para los niños para que ellos se queden en la escritura, porque tienes enemigos formidables desde los juegos electrónicos hasta la televisión y todos los demás estímulos que tienen los niños contemporáneos.
El profesor Zipper es un personaje que a mí me atrae mucho porque es un hombre que fue niño en los años 60, una época de intuición, una época de puesta en duda de los valores racionales, una época groovy doobie, ¿no? Una época de gusto por cosas distintas, de apertura a otras experiencias, etc. Entonces, este personaje que fue niño en los años 60 es un inventor contemporáneo, pero sigue siendo psicológicamente el niño que fue. Entonces es un niño de otra época que se pone en contacto con los niños de ahora y los invita a hacer experimentos en donde siempre un componente muy importante, por ejemplo, es la intuición o el sentido de la magia, el lado oculto de las cosas. Es decir, es alguien que, siendo racional, puesto que es un científico y es un inventor, le da un papel muy importante a la intuición humana, a la adivinación, a lo inexplicable incluso en sus aventuras. Entonces así han surgido pues, algunos libros que yo he escrito para niños y que son los que más han conectado con el público, o sea, a nivel de lectura pues son los que más se han vendido, lo cual a lo mejor revela que mi verdadero estado intelectual es el de alguien de 12 años, ¿no? Porque es la edad que tienen los lectores del profesor Zipper. El Testigo es una novela que surgió un poco tratando de celebrar la poesía de Ramón López Velarde, un poeta que a mí me parece central y que es de alguna manera el fundador de la poesía moderna de México y que además tuvo una vida muy novelística porque murió a los 33 años, poco antes de morir escribió un verso que decía: la edad del Cristo azul se me acongoja, murió de neumonía, murió soltero, fue amado por varias mujeres, a 4 de ellas les propuso matrimonio, todas lo amaban y sin embargo le dijeron que no y todas murieron solteras. Fue una vida muy enigmática porque en su alma coincidían aspectos muy contrastados de la vida mexicana. Era un católico al mismo tiempo muy transgresor, era un libertino y católico, o sea, un libertino arrepentido. Era un hombre conservador de la provincia que cantaba las esencias nacionales y al mismo tiempo participó en la Revolución Mexicana, fue abogado y candidato a diputado, fue periodista, tuvo una vida muy interesante. Entonces, sobre este personaje se me ocurrió escribir una novela que tuviera que ver no tanto con su poesía, sino con los lectores de su poesía que fueran expresando la realidad mexicana a partir de unos papeles perdidos que se estaban buscando de Ramón López Velarde. Y se me ocurrió que el personaje fuera un mexicano que venía del extranjero, porque al llegar a su patria muchos años después, 24 años después, se da cuenta que su país ya no es exactamente el de él. Cada vez que yo he hablado con gente que ha padecido un exilio forzoso, me ha dicho que algo a lo que nunca renuncia un exiliado es a la fantasía del regreso, ¿no? El famoso síndrome de Ulises. Y este mexicano regresa, finalmente cumple esta fantasía del retorno, pero se da cuenta que ese país ha cambiado tanto que ya no es del todo el de él y que él ya no es la misma persona. Entonces, más que un protagonista de los hechos, es un testigo. Esto ocurre en el momento en que finalmente el PRI ha perdido las elecciones en México después de 71 años en el poder. Aparentemente México va a cambiar, pero como gobierna un partido de derecha, México cambia, pero más bien hacia atrás, hacia antes de la Revolución Mexicana. Entonces, en este mundo revuelto, buscando papeles perdidos, de Ramón López Velarde, él empieza a tratar de recuperar su país y esto le permite hacer una reflexión que a mí me parece muy interesante para quienes escribimos sobre cuál es la función de un testigo. Por eso la novela se llama así, El Testigo, porque él más que participar en los hechos los mira. Y sin embargo, mirar los hechos no es ser ajeno a ellos, porque ¿quién puede decir que realmente lo que vemos ocurre tal y como lo vemos? En un sentido jurídico muy estricto, para que alguien sea testigo de cargo en un tribunal, pues debe ser alguien que no estaba borracho en el momento de los sucesos, que estaba suficientemente cerca de ellos, que no es pariente de la víctima, etcétera, ¿no? Hay unas condiciones que establecen que alguien es testigo de cargo legítimo. Pero en un sentido moral o en un sentido psicológico profundo, ¿quién es un testigo verdaderamente fiable? Lo que vemos está afectado por lo que sentimos.
Nosotros atestiguamos un hecho, atestiguamos un acto, y esto inevitablemente tiene que ver con la forma en que estamos comprometidos con los sucesos. Entonces Julio Valdivieso regresa a México 24 años después, el país ya es distinto, él es más bien un testigo, y la gente lo empieza a buscar porque siempre es muy cómodo tener a alguien que viene de lejos para contarle cosas, muchas veces terribles, de las personas próximas, porque él es una especie de confesor involuntario, es alguien que como viene de lejos, no está comprometido con nadie, le empiezan a contar historias familiares, todo, y así empieza a buscar un poco su nueva pertenencia al país, empieza a buscar estos papeles perdidos del poeta que de alguna manera tienen que ver con la manera en que nos entendemos los mexicanos en la cultura, y también los cabos sueltos de un amor perdido que él ha tenido, y así es un poco como está estructurada la novela, tratando de reflexionar sobre todo en, digamos, las distintas capas de la historia, cómo desde el presente contamos el pasado y cuál es la figura del testigo en este empeño. Yo tuve una relación muy neurótica con la lengua alemana porque a los 4 años me inscribieron en el colegio alemán. En mi familia nadie hablaba alemán, yo soy el mayor de mis hermanos, de modo que nadie me podía ayudar con las tareas. Y al presentarme a un examen en el colegio, decidieron que yo entrara al grupo de los alemanes. El grupo de los alemanes teóricamente era un grupo mixto. El colegio alemán siempre había tenido un grupo de alemanes y un grupo de mexicanos, pero bueno, conociendo los excesos pangermánicos a los que a veces llegan los alemanes, la Secretaría de Educación juzgó peligroso que hubiera un grupo solo de alemanes. El colegio alemán además había sido el centro de propaganda nazi más importante de toda América Latina. Entonces, terminada la guerra, se determinó que todos los grupos fueran mixtos. La solución del colegio fue poner a 3 mexicanos simbólicos en cada grupo alemán, y yo fui uno de esos garantes de la mexicanidad en el grupo alemán. Todos mis compañeros se llamaban Rudi Roth, Peter Hopf, Bernie Schörenkemper, eran amigos o bien alemanes o hijos de alemanes. En su casa pues se hacían guisos alemanes, les parecía perfectamente normal todas las cosas que ocurrían en la escuela, y a mí me parecía una cosa profundamente exótica estudiar en este colegio. Todas las materias las llevé en alemán durante 9 años, salvo lengua nacional. Quizá lo que hizo para mí el colegio alemán es que nada me gusta tanto como el castellano, porque después de estudiar tanto en alemán fue una educación a contrapelo que me encantó hablar en mi propio idioma, que era el idioma castigado, el idioma de la libertad, un idioma un tanto excluido. Entonces, dada esta educación, el colegio alemán me había dado una lengua impuesta que yo conocía bien porque aprendí a escribir primero en alemán que en español, pero al salir del colegio, en una reacción adolescente neurótica y también muy sincera, dije, no vuelvo a hablar alemán. Entonces, es la lengua, ahora va a ser la lengua cancelada. En ocasiones tenía pesadillas en donde soñaba en alemán, tenía una especie de universo concentracionario, un campo de exterminio del inconsciente, donde soñaba unas escenas como de Segunda Guerra Mundial en alemán, y luego despertaba bañado en sudor y decía que bueno, que no estoy hablando alemán. Debo decir además que yo entré al colegio en 1960, 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y las únicas referencias que había en México de lo alemán eran las películas norteamericanas de la Segunda Guerra, donde un general de monóculo llegaba gritando en alemán que exterminaran a los buenos de la película, ¿no? Yo siempre me pregunté por qué mi padre, que había estudiado en Francia y hablaba francés y entendía lo que decían los soldados de la resistencia, me había mandado al colegio donde se enseñaba el idioma de los malos de las películas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto realmente vivido desde la infancia simplemente fue visto como una imposición, una lata, algo de lo que yo me quería liberar. Naturalmente, cuando empecé a leer literatura por autores como Kafka, Thomas Mann, Günter Grass, otros autores, me di cuenta de que la literatura alemana era formidable y que yo tenía un capital, la lengua alemana, que no estaba utilizando por el rechazo al colegio que me había hecho sufrir. Entonces, de ese rechazo neurótico, empecé un largo amor por la lengua alemana,
empecé a recuperar el alemán, volví a estudiar, me fui a vivir a Berlín, donde estuve 3 años y acabé traduciendo escritores alemanes y bueno, hoy en día me encanta el contacto con la lengua y con la cultura alemana, pero tuve que pasar por este purgatorio un poco complicado y por todos estos rechazos. Pero ¿quién ha dicho que las pasiones son sencillas? La mayoría de ellas dan muchos dolores de cabeza. A mí siempre me ha gustado el fútbol y sobre todo me ha gustado asociarlo con la palabra. Cuando yo era niño había un extraordinario cronista de radio y de televisión en México que se llamaba Ángel Fernández, que reinventaba los partidos. El fútbol mexicano nunca ha sido particularmente épico, pero él al contarlos parecía estar contando la guerra de Troya. Y era extraordinariamente divertido y contaba anécdotas increíbles. Tenía una velocidad para cristalizar en palabras el destino de un futbolista. Por ejemplo, en el equipo América debutó un futbolista que se llamaba Cristóbal, como Colón, y dio un partido extraordinario. Y al término del partido él dijo: señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal. O sea, el descubrimiento lo invirtió gracias a que el equipo América tenía ya a su Cristóbal, ¿no? Decía disparates inolvidables, por ejemplo, las famosas letras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían las siglas en la camiseta, eran CCCP, ¿no? En alfabeto cirílico, que quería decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces la cámara de pronto enfocaba el pecho de un jugador y él decía, y ustedes se preguntarán qué quieren decir esas letras, dice, muy sencillo, cucurrucucú paloma, ¿no? Entonces decía disparates que 40 años después yo recuerdo, y recordamos todos los que oímos, y al mismo tiempo era un hombre muy culto, en donde hablaba, mezclaba la letra de un corrido. Por ejemplo, un jugador llegaba muy encrespado y decía, aquí viene Cornero echando mano a sus fierros, como queriendo pelear, que es la letra de un corrido, ¿no? Y luego recitaba un poema, y bueno, era una persona que para mí me reveló que el fútbol es mucho más divertido si se habla de él. O sea, es una experiencia necesariamente narrable y todo aficionado al fútbol sabe que muchas veces es más apasionante discutir con los amigos una jugada que duró unos cuantos segundos en 2 o 3 horas de polémica tertulia, ¿no? Eso es verdaderamente apasionante. Entonces, desde el principio esto me cautivó y luego me fue interesando sobre todo el aspecto de la pasión por el fútbol y la afición de la gente. O sea, ¿por qué alguien se pinta la cara, se olvida de sí mismo, va a decir consignas impronunciables a un estadio? ¿Por qué alguien olvida su aniversario de bodas, pero no que ese día Butragueño metió 2 goles? O sea, este tipo de circunstancia en que la gente vive embebida en el fútbol y en muchos sentidos enajenada por el fútbol. ¿Por qué el fútbol despierta positivamente un aspecto comunitario tribal o la infancia posible que podemos recuperar en el juego al creer que el juego es el sentido de la vida y que no hay nada tan serio como el juego? Y en un sentido negativo, ¿por qué el fútbol despierta el machismo, la xenofobia, los intereses comerciales más abyectos, la violencia en las gradas? En fin, es una forma de la pasión, eso es el fútbol. Y es la forma de la pasión mejor repartida en el planeta Tierra, y basta ver que la FIFA tiene más agremiados que la ONU para darnos cuenta de que el planeta se ha organizado mejor y más lucrativamente para hacer partidos de fútbol que para organizar estados y la relación entre ellos. Entonces, todo esto a mí me parece fascinante, porque si queremos conocer nuestra época, pues hay que conocer en qué se aficionaba la gente para bien y para mal. Y me ha parecido muy sugerente escribir de esto. Afortunadamente se rompió el prejuicio que existía en una época de pensar que el fútbol es una actividad exclusivamente para el populacho y que implica un descenso intelectual en tratar de descifrarlo. Vázquez Montalbán fue una figura absolutamente central para demostrar que entender la pasión futbolística es entender entre telones políticos, manipulaciones comerciales, formas de la pasión popular muy interesantes, cómo el carisma contemporáneo circula en nuestros días, en fin, todas estas cosas que creo que hacen interesantes las mejores crónicas de fútbol. El disparo de Argón es mi primera novela y es una novela sobre la mirada. Es la historia de una clínica, de un oculista, discípulo supuesto del gran oftalmólogo catalán Barraquer,
Muchos oftalmólogos latinoamericanos estudiaron con Barraquer y a mí se me ocurrió la posibilidad de que uno de ellos hubiera hecho una clínica en México. Cuando yo fui, por un accidente que sufrí, a la clínica Barraquer en Barcelona, me sorprendió mucho el edificio porque es un edificio con pisos ajedrezados, muy oscuro, columnas de mármol, y lo primero que tú ves al entrar es un jeroglífico egipcio, el ojo de Osiris. Entras y hay una sala de espera que es el vestíbulo de los signos del zodiaco. Me sorprendió que un hospital estuviera tan vinculado con signos que uno asume como esotéricos. Empecé a averiguar sobre Barraquer y me dijeron que era alguien que creía en la visión en un doble sentido, en un sentido óptico, pero también trascendente. Era alguien que creía mucho en la visión, en lo que nos entra a través de los ojos. A mí me gusta mucho una expresión que hay en el Caribe que dice: se me metió por los ojos. Cuando alguien se te mete por los ojos, decide por ti porque lo viste. O sea, ver algo cambia lo que llevas dentro. Entonces, a partir de un poco de esta idea, de este personaje, fui creando una novela que era una novela sobre la mirada y que también es una novela parcialmente sobre la Ciudad de México, porque la réplica del doctor Barraquer ocurre en México, en la lógica quebrada de la vida mexicana, en donde hay un contrabando de córneas muy fuerte. Yo investigué un poco el contrabando de córneas y algunas de las cosas que yo estaba investigando se volvieron realidad después como noticia, porque efectivamente hay muchos hospitales de Estados Unidos que necesitan córneas y en México hay muchos muertos no reclamados que pueden proveer de córneas y hay toda una industria posible ahí. Entonces, la novela tiene que ver con este, digamos, sueño de una clínica ideal trasplantado a una realidad compleja como la mexicana y escribí la novela, y esto no lo tenía presente en el momento en que firmábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y quizá los mexicanos teníamos la sensación de que estábamos vendiendo partes de nuestro cuerpo para entrar al llamado primer mundo, y de ahí un poco la metáfora de las córneas o la historia esta del tráfico de córneas tenía que ver quizá con este país que tiene que vender sus ojos a Estados Unidos para seguir existiendo como tal. Hay, por supuesto, una intriga un tanto policíaca en la clínica, y a partir de la mirada trato también de reflejar un poco la inabarcable Ciudad de México. Materia Dispuesta es una novela de formación. Hay miles de novelas de formación, especialmente en el siglo XIX, y yo me pregunté cómo sería una novela de formación en un país que no tiene nada que enseñar, en un país totalmente incierto, vacilante, donde la historia parece estar en suspenso. Entonces, el protagonista de la novela, Mauricio Guardiola, nace en 1957, cuando hubo un terremoto en la Ciudad de México que hizo que el Ángel de la Independencia se fuera abajo. Entonces, el primer mensaje que él tiene, la primera señal telúrica del mundo al que él ha llegado, es de que está en un mundo vacilante, que no sabe cómo comportarse y donde todo es incierto. Y la trama recorre 28 años de este personaje, hasta el terremoto de 1985. O sea, es una historia de vida entre dos terremotos y es la conformación, digamos, de una personalidad. Se llama Materia Dispuesta porque es una frase que utilizamos mucho en México para dejar que sean los demás los que decidan por nosotros. Cuando alguien dice, ¿qué hacemos? Alguien dice, yo soy materia dispuesta. Es un poco como decir, soy una página en blanco, escriban sobre mí. Me parece un buen título para un personaje que quiere llenarse de sentido. Guardiola en catalán quiere decir hucha, ¿no? Entonces alguien que va como llenándose de moneditas, ¿no?, que le dan los demás. Esta página en blanco pasa por distintas etapas y la novela está construida en 7 relatos. Cuando yo escribí mi primera novela, El Disparo de Argón, estaba obsesionado en que no pareciera la novela de un cuentista, porque yo había escrito cuentos y entonces dije, si hago una novela que esté construida a partir de cuentos, van a decir, bueno, este en realidad solo sabe escribir cuentos y nos está vendiendo la idea de que esto es una novela porque son cuentos acumulados o con los mismos personajes. Entonces es una novela fragmentaria, que son como los vidrios rotos de un caleidoscopio, donde no hay capítulos, solo hay pasajes y esto constituye un todo, y era una obsesión de alguien que no quería que pensaran que era cuentista. Hecha esa novela, esta ya me permití regresar a la forma un poco del relato. Entonces son 7 relatos de vida y los primeros 3 están narrados en primera persona, que corresponden a la infancia. Es una voz muchísimo más próxima, más sincera, más franca.
Los últimos 3 están narrados en tercera persona, que es un poco ya el disfraz conveniente, la figura delegada que asumimos en la vida adulta. Un poco ser adulto es actuar de manera confiable o esperada, entonces ya es este personaje en tercera persona. Y quizá el recurso que más me interesaba es que el capítulo intermedio, o sea, son 3 en primera persona, 3 en tercera persona, entre ellos hay uno escrito entre las dos, es decir, en primera y tercera persona, porque el personaje, como ocurre con muchos niños o adolescentes, no sabe muy bien quién es él, entonces habla de sí mismo de pronto en tercera persona y recupera la primera persona, como ocurre con alguien que ya no es del todo niño, pero todavía no es adulto, ¿no? Y yo quería que este capítulo correspondiera al famoso cambio de voz, ¿no? Los varones cambiamos de voz, pero yo no había visto una novela en donde hubiera este proceso psicológico del cambio de voz y que encontrara un equivalente gramatical en donde se mezclaran las voces de esta manera la primera y la tercera persona, porque él quiere convertirse en algo en lo que todavía no puede convertirse y al mismo tiempo no puede dejar de ser aquella persona que quizá ya no quiere ser, que es el niño. Esto se ha usado mucho, el tambor de hojalata lo utiliza este recurso, y Christopher y los suyos de Christopher Isherwood es una autobiografía escrita en primera persona donde el niño aparece en tercera persona, o sea, no es un recurso nuevo, pero el sesgo que a mí me parecía interesante era el de hacerlo justamente en el cambio de voz, ¿no? Esta confusión de la identidad que tuviera una correspondencia con las voces gramaticales. Y por último, creo que refleja esta novela, esta construcción de un personaje, de una personalidad en un país incierto, que no tiene cosas muy precisas que enseñar. Creo que también retrata lo que fue la sociedad mexicana en los años 70, 80 y 90. Nosotros pasamos de ser el país de la revolución institucional a ser el país de la transición institucional. Durante mucho tiempo se decía México está cambiando, México se está modernizando, la familia ya no es lo que era, la iglesia ya no es lo que era, la educación ya no es lo que era. Es decir, nada es lo que era, pero no había algo que lo suplantara. O sea, fue un larguísimo marasmo de un país suspendido, ¿no? Entonces yo quería ver de qué manera se pueden configurar valores y cómo puede alguien crecer y adquirir un sentido de la vida y de la experiencia en este país tan difuminado que fue el México de esas décadas. Los autores del crack son autores mucho más jóvenes que yo, casi todos tienen como 12 o 10 años menos que yo. Los conocí desde muy jóvenes y aprecié desde muy pronto su vocación literaria. Yo dirigí el suplemento La Jornada Semanal y todos ellos colaboraron conmigo, eran escritores con una muy temprana vocación por la escritura y la discusión de la escritura. Era una generación muy culta, muy preparada, y que luego decidió hacer este proyecto del crack. En un principio yo lo vi con bastante desconfianza por lo siguiente, porque no era una vanguardia estética, o sea, no era una ruptura cultural como el creacionismo, el surrealismo, tantas vanguardias que han traído una impronta de renovación a través de un programa estético, y eso es muy interesante. Tampoco era un producto exclusivamente de marketing, porque se trataba de escritores con gusto por la literatura. Entonces, el hecho de actuar en colectividad, a mí me parecía que los podía perjudicar a ellos, y en cierta forma en México recibieron algunas críticas por esto. Sin embargo, yo creo que lo que fue muy interesante de este movimiento es que gracias a que se articularon y gracias a que establecieron, por ejemplo, programáticamente la idea de escribir novelas sobre el mismo tema, ¿no? El apocalipsis, Europa, o una novela humorística, gracias a que fueron haciendo esto y actuaron en conjunto, lograron algo muy difícil en nuestros días, que es tener una forma de circulación. Es muy difícil hoy en día que un escritor joven de América Latina se sitúe, y con esto no quiero decir que ellos trataron de hacer solamente una autopromoción, o sea, no fue poner una etiqueta para vender, esto es un facilismo, y además el tipo de novelas que ellos escribían no eran novelas de sesgo bestseller, de sesgo comercial. Entonces, lo que ellos hicieron fue crear una plataforma cultural para que su literatura circulara, y creo que en ese sentido lo lograron y estuvo muy bien. Me parece que ya ha pasado un tiempo, más de 10 años de existencia del crack, es bueno reconsiderar que finalmente la literatura es individual, o sea, aunque esto ayudó a circular a un grupo,
el resultado de la escritura siempre es individual. Entonces nosotros debemos leer a los autores. Entonces a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que de pronto alguien me dijera, oye, ¿qué opinas de Memoria de los días de Pedro Ángel Palou? O La imaginación y el poder de Jorge Volpi, ¿no? Los ensayos de Ignacio Padilla sobre el diablo en Cervantes, ¿no? O sea, ya individualizar, ir a las obras, porque finalmente esa es la apuesta que todos tenemos, ¿no? Entonces, ahí sí, al actuar solo como grupo, pues se perdería esa definición. Y yo creo que en el futuro el grupo ya se disolverá una vez que son conocidos en favor de las obras, que es lo que deberá ser juzgado, qué tan bueno es cada uno de ellos. Lo que sí debo decir es que en todo este tiempo pues no han dejado de producir y son gentes con una vocación literaria extraordinariamente firme. Digamos, yo desconfío de la figura del escritor como un iluminado que tiene todas las respuestas, ¿no? Con excesiva frecuencia en América Latina ha habido caudillos culturales que hablan de todo, incluso de cosas que no saben, y tratan de aclarar la realidad y se convierten en profetas, ¿no? Es un atributo de una sociedad atrasada que el escritor sea muy importante, precisamente porque pocas gentes leen, al dominar el escritor una forma de la dificultad, una especificidad como es la escritura, se convierte en alguien socialmente importante. Entonces la gente no tiene acceso a sus obras porque normalmente no lee ni se discute, pero le dicen, no, este tipo escribe obras. Entonces se convierte como en un sumo sacerdote o en un mandarín que puede hablar lo que sea porque tiene ese mandato del experto que conoce lo indescifrable, tiene una especie de bola de cristal. Entonces yo desearía que en el futuro los escritores fueran más importantes literariamente y menos importantes socialmente. Ahora, dicho todo esto y puestas todas estas prevenciones, creo que también algunos escritores pues no podemos ser indiferentes a lo que pasa en México. Tenemos un país con 40 millones de pobres, donde muy poca gente puede leer o acceder a la cultura y donde nosotros podemos vivir del ejercicio de la literatura. Es una postura personal, yo respeto muchísimo a los amigos que no se meten para nada en política, pero a mí sí me parece que de pronto en ciertas coyunturas el escritor debe tratar de esclarecer lo que pasa y sobre todo tratar de dejar testimonio de lo que sucedió. Creo que lo más importante que puede hacer un testigo, en este caso, es tratar de escribir el sentido común del futuro. O sea, en el momento en que todo mundo está en una situación crispada y con dificultad para articular qué sucede, poder escribir una narrativa que desde el futuro pueda ser leída como una forma de la sensatez respecto a lo que ahí pasó. Eso es muy difícil de lograr porque la arena política es todo menos sensata. Entonces, en el 2006, México tuvo la oportunidad por primera vez en su historia de ganar unas elecciones con un partido de izquierda, el PRD, que no es la izquierda ideal del mundo, pero es la izquierda real, era la izquierda posible, y yo creo que con todas las carencias y los rezagos que tenemos en México valía la pena que eso ocurriera. Previamente a esta elección, el gobierno del presidente Fox trató de invalidar la candidatura del candidato de la izquierda de López Obrador, y para ello se sirvió de un subterfugio. López Obrador, como tantos alcaldes de la ciudad, se había precipitado en hacer una obra pública. Esa obra pública vinculaba una autopista con un hospital. O sea, no era un proyecto demoníaco, era un proyecto muy útil para la ciudad, y él se precipitó antes de tener el permiso en regla, empezó a abrir la calle. Cuando el permiso resultó que no estaba en regla, se suspendieron las obras. Bueno, por ese pequeño error que recibe una multa de muy poco dinero, creo que son $100, una multa mínima, ¿no? Se le podía invalidar su aspiración a la presidencia. Entonces, yo no siempre escribo de política, pero cuando empezó el proceso de desafuero a López Obrador, me pareció muy importante sumarme a muchas otras gentes que estaban escribiendo sobre el tema y tratar de arrojar luz sobre una situación totalmente estrafalaria, que es que un candidato con legítimas posibilidades de ganar estaba siendo acosado y con posibilidades de quedar fuera de la contienda exclusivamente con un legalismo. Entonces, desde ese momento hasta las elecciones, pues yo seguí muy de cerca la campaña de López Obrador. Creo que hubiera sido mucho mejor que él ganara en un país que tenemos, en donde pues la opción que ganó es una opción discriminatoria en todos los sentidos. O sea, un país que tenemos discriminación sexual, racial, económica,
es terrible que no pueda haber un cambio hacia una socialdemocracia que cree un país de clase media, un país más equitativo. Luego, la izquierda creo que reaccionó mal, es decir, López Obrador perdió a la mala. No fue una campaña que se pueda demostrar que hubo un fraude cibernético, eso me parece exagerado y me parece irresponsable que se haya dicho de esa manera, pero fue suficientemente sucia, y esto muy probado la campaña, desviando fondos, manejando votos de sindicatos, haciendo una campaña del terror contra López Obrador que no tenía nada que ver con lo que él proponía. Todo esto crispó a la sociedad, creó una división muy fuerte, y en esa campaña sucia, a la mala, perdió López Obrador. Sin embargo, el hecho de que él haya tomado la ciudad después y que haya violentado sus reacciones, creo que le quitan fuerza moral, porque haber sido víctima de un agravio creo que te faculta moralmente para ganar después con mayor fuerza. Hay muchos países que derivan su identidad y su fuerza en una derrota histórica, como Cataluña, que se basa en la Diada, o Montreal, en Quebec, en su derrota ante los ingleses. Entonces, perder puede ser una forma de articular una victoria futura si no tratas inmediatamente de manera revanchista de perjudicar a los oponentes. Entonces yo creo que haber tomado la ciudad de esa forma y luego haberse constituido en presidente legítimo, haber sido incapaz de ejercer autocrítica, porque López Obrador, aún con la campaña negativa en su contra, pudo haber ganado las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí a mí me ha tocado estar en la situación incómoda de apoyar al candidato que perdió, luego estar en contra del candidato que perdió, entonces estar un poco en contra de la corriente mayoritaria de la izquierda que seguía muy firmemente con él, pero yo creo firmemente en que la responsabilidad es decir la verdad, incluso cuando tú piensas que callar apoyaría una causa justa, ¿no? Susan Sontag habló muy claramente de esto. Ha habido causas justas y en ocasiones, desde el punto de vista de la militancia política, callar los crímenes de Moscú, por ejemplo, podía ayudar positivamente a que prosperara la izquierda en Occidente. O sea, el resultado podía ser positivo para la izquierda en Occidente, pero creo que el compromiso intelectual es en lo fundamental con la verdad. Entonces, bueno, esto ha sido pues una tarea muy complicada, no es mi especialidad, pero bueno, estuve metido en eso en el 2006 y forma parte pues también de un interés que yo tengo, que es el que México pueda tener en el futuro un gobierno más abierto, de preferencia un gobierno de izquierda, pero una izquierda autocrítica, moderna, dialogante. Me interesa mucho la obra de Enrique Vilamatas, que fue un autor que nos gustó mucho en México desde los años 80 más o menos, cuando aún era un autor marginal en España. Nunca tuvo mucha venta, pero a los críticos, a los escritores nos interesaba muchísimo. Me parece un escritor que ha creado un mundo propio y ha renovado la literatura de manera muy significativa. Me gusta mucho Juan José Millás, sobre todo en su vertiente de fabulador desde el periodismo. O sea, creo que sus articuentos han redefinido un género literario. Es un escritor que crea fábulas morales extraordinarias con un muy interesante sentido del humor. Me gusta mucho Javier Marías, que tiene pues un pensamiento narrativo particularmente sugerente. Sus novelas pueden tratar de todo y de nada, son una manera inteligente y estética de pensar, ¿no? Entonces agrupan algo pues tan diverso como la realidad misma. Me interesa mucho. Algunas novelas santanderinas de Álvaro Pombo me gustan mucho. Disfruto también a otros autores, por ejemplo La imaginación de José María Merino me parece muy poco común en la tradición contemporánea de la literatura internacional. En fin, yo creo que hay un muy buen diálogo con la literatura española de parte de los latinoamericanos, o al menos de mí como lector. Yo fui muy amigo de Roberto Bolaño, nos conocimos y nos tratamos mucho, y ahora se ha convertido en un clásico contemporáneo.
pero pues desde los años, principios de los años 90, me interesó mucho lo que él estaba haciendo. Nos conocimos en México cuando yo tenía 15 años y él tenía como 18. Nos perdimos la pista, la recuperamos en los años 90 y a partir de entonces seguí muy de cerca su escritura y me ha gustado mucho. Me interesa mucho en Argentina Alan Pauls como cronista, me gusta mucho Martín Caparrós, me gusta mucho, bueno, de lo que queda del boom, me sigue interesando mucho Vargas Llosa, ¿no? Me gusta mucho un escritor que ya murió, pero que apenas ahora empieza a ser conocido, un uruguayo, Mario Lebrero, ¿no? Me interesa muchísimo. Fernando Vallejo, el escritor colombiano, el autor de La Virgen de los Sicarios y El Desbarrancadero, me ha cautivado por su manejo del lenguaje tan desastrado y por encontrar una poética incluso en el dolor, lo mismo que el salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Me gusta mucho la escritura decantada chejoviana y a veces casi zen de Rodrigo Rey Rosa. Las locuras de César Aira, que es como 10 escritores distintos, que escribe una literatura en muchos registros. Ricardo Piglia, un autor que convierte la crítica en una forma de la ficción. En fin, yo creo que hay muchos autores que mencionar. Admiro mucho a Ítalo Calvino, comparto con él el signo zodiacal Libra. Él fue un hombre fiel a la idea de la balanza, poco beligerante y muy movedizo en sus intereses. Le interesó la novela social, militó en el neorrealismo y luego hizo algo que me parece muy interesante, que fue como ir ganando ligereza imaginativa en su literatura. La trilogía Nuestros Antepasados no es una trilogía histórica, sino es una fábula sobre la historia, es decir, cómo desde el presente podemos ver la literatura de otro tiempo. Y luego, pues Las Cosmicómicas es una especie de novela conjetural de ciencia ficción, y libros misceláneos como Palomar, por ejemplo, es una manera extraordinariamente inteligente de pensar el mundo, o Si una noche de invierno un viajero, es un libro que siempre comienza y que es muchos libros posibles, una especie de mil y una noches encapsulada, ¿no? en un solo libro. Al mismo tiempo, en Calvino yo encuentro a alguien que siempre unió la reflexión con la escritura. En ese sentido creo que es un modelo para escritores como yo. Él pensó lo que escribía. A veces, mientras estaba narrando, sus novelas tienen estos vuelos intelectuales, pero también desde otras zonas, ¿no? Desde el ensayo, incluso desde las cartas que escribía como informes de lectura a las editoriales que se han recopilado en libros. Entonces, este escritor que piensa la escritura me parece también muy sugerente, y también la despreocupada manera de enfrentar las zonas más diversas de la cultura. Desde los modelos gramáticos de Greimas, por ejemplo, una zona compleja de la lingüística de alta temperatura intelectual, hasta los cómics, ¿no? El Castillo de los Destinos Cruzados, por ejemplo, es un libro aleatorio construido con la narrativa que permiten las cartas del tarot. Y él pretendía escribir una continuación que se llamara El Motel de los Destinos Cruzados, que serían cuadrículas de cómic que estarían insertas, ¿no? en una narración de este tipo. Entonces escribió del cine de Fellini, y escribió de Copito de Nieve, el gorila albino de Barcelona, de El Árbol del Tule, un árbol milenario contemporáneo de Cristo que está en México, en Oaxaca, de la comida mexicana, y al mismo tiempo escribió de la utopía de Fourier, ¿no? Entonces tenía este diapasón borgiano, aunque quizá con más ligereza y alegría que Borges, de tocar, digamos, las cosas del barrio y las cosas del universo, ¿no? De ir de lo más cotidiano a lo más metafísico, y en ese sentido, pues para mí, que soy una gente muy dispersa, es un modelo, por supuesto, inalcanzable. Soy Juan Villoro, soy escritor mexicano, soy un escritor muy disperso, escribo en distintos géneros, nunca he escrito poesía, pero he escrito casi todos los géneros de la prosa. Quizá esto tiene que ver con la necesidad de tener distintas tensiones y distintos desafíos. El cuento te obliga a ser una especie de campeón del control, tienes que saberlo todo, dominar el relato, y en cambio la novela
te permite avanzar de manera sonambúlica, sin saber muy bien a dónde vas, y averiguar las cosas en el camino a través de muchos años. La crónica te permite salir a la realidad y que sean los demás los que tengan razón y tú ponerte a prueba ante ellos. La literatura para niños te permite ser muy desaforado y muy excesivo a condición de que seas muy lógico. En fin, todas estas tensiones yo creo que le convienen a un temperamento disperso y me permiten pasar digamos, de una zona a otra, y entonces en vez de tomar estimulantes y ansiolíticos me receto distintos géneros literarios.